¿Qué es una mutación? Una mutación pues se define como el cambio al azar de la secuencia de los nucleótidos o la organización del ADN o ARN en un ser vivo, ¿no? Esto se puede producir por varias causas, ¿no? Y esas se caracterizan de este modo. Y pues no necesariamente se transmiten por la descendencia, se presentan pues de manera espontánea o súbita, o por acción de mutágenos, ¿no? Estas se pueden clasificar en tres partes. Una sería las génicas o puntuales, que también las conocemos como las verdaderas mutaciones, ¿no? Porque estas se producen en el cambio de la estructura del ADN, a pesar de todos los sistemas destinados a prevenir y corregir los posibles errores en vez de cuando se produce alguno en la réplica, ¿no? Bien puede ser pues colocándose una citosina en vez de una timina o una adenina en vez de una guanina y así sucesivamente, ¿no? Hay otro que serían las cromosómicas, que es una delección que implica la pérdida de un trozo del cromosoma, ¿no? Estos efectos que se producen pues en el fenotipo em, están en función de los genes que se pierden. Las delecciones o pérdidas del material genético suelen ser perjudiciales en las especies diploides, ¿no? Y por tanto, pues son un poco importantes en la evolución. Las genómicas, pues esas es otro tipo de clasificación. Esas son unas mutaciones que afectan a la detonación cromosómica, ¿no? De un individuo, y es decir, pues los individuos que las presentan tienen pues unas células de número distinto de cromosomas a las que presenta normalmente pues su especie, ¿no? Eh, ¿Qué es un mutágeno, no? Este se define pues como un agente físico, químico o biológico que altera pues o cambia la información genética de un organismo, y ello incrementa pues la frecuencia de mutaciones por encima del nivel natural, ¿no? Estas también se pueden clasificar como químicos. Se trata pues de diferentes compuestos químicos con habilidad de alterar las estructuras de ADN de forma brusca, ¿no? Y los físicos, que son radiaciones que pueden alterar la secuencia y la composición del ADN. Son ejemplos ciertos los tipos de radiación, ¿no? Sobre todo las más dañinas como los ultravioletas, ¿no? La, la cual pues origina dímeros de pirimidina generalmente, de timina, la radiación gamma, la alfa, ¿no? Eh, Otros serían los biológicos. Son aquellos organismos vivos que son capaces de alterar su secuencia del material genético de su hospedador, ¿no? Como por ejemplo los virus, las bacterias, los hongos, ¿no? Sobre cuál es la diferencia entre sustancia mutagénica, genotóxica, citotóxica y teratogénica. Tenemos que tener muy en cuenta que las sustancias mutagénicas o cancerígenas son un tipo de sustancias peligrosas, ¿sí? Que aumenta el riesgo de contraer cáncer o producir alteraciones genéticas en las células. Los principales riesgos de exposición son la inhalación, la ingestión y el contacto con la piel. Vamos a ver que las genotóxicas es la capacidad relativa de un agente de ocasionar daño en el material genético, originando pues efectos biológicos adversos. ¿Sí? De acuerdo pues a su categoría hay tres, son químicos, físicos y biológicos. Tenemos que tener muy en cuenta que la acción o capacidad de inducir daño de estos xenobióticos está influida pues por la dosis recibida y el tiempo o vía de exposición. Los citotóxicos
son agentes o sustancias que dañan o matan las células o los tejidos, pues por lo tanto cuando se habla de quimioterapias citotóxicas pues se hace referencia a aquellos fármacos pues capaces de distribuir las células cancerosas. Tenemos a los teratogenos, que es un agente capaz pues de causar un defecto congénito. Sí, generalmente se trata de algo que pues es parte del ambiente al que está expuesta la madre durante pues el embarazo, ya sea pues al medicamento recetado, ya sea a la droga ilícita, al consumo de alcohol, etcétera, etcétera. Vamos también a tocar el tema de cómo puede afectar la salud humana en las radiaciones ionizantes. Tenemos que tener muy en cuenta que las radiaciones ionizantes son una forma de energía de naturaleza corpuscular de producir iones en átomos de materia, ¿sí? Con lo cual pues entra en contacto con las personas. Las radiaciones ionizantes pues dañan los tejidos de muchas formas dependiendo de factores. Para nuestro paciente, podemos ver que el daño en el ADN, en la estructura del ADN, fue después de la replicación, lo que nos da a entender que no todo el daño va a ser durante la replicación del ADN, sino que también se puede generar después de la replicación. Pero aquí actúan en las células actúan otros agentes que van a corregir muchos tipos de daño en el ADN. Esos procesos de reparación nos van a ayudar a arreglar los daños generados. Estos son, o algunos de estos son la revisión directa que se da por enzimas, las cuales van a desechar los daños que se han generado en las paredes por efectos químicos, en las paredes de la célula por efectos químicos. Reparación por escinsión, que es el daño que se realiza a las bases del ADN y se puede generar por dos formas. Reparación excesiva de bases, que solo se repara o quita las bases dañadas, y reparación excesiva por nucleótidos, en la cual la reparación mal va a quitar elimina las secciones de nucleótidos dañadas. Va a haber también reparación por ruptura del doble, de doble cadena. Esta utiliza dos vías principales de unión de los extremos no homólogos y la recombinación homóloga para reparar las rupturas en en el doble cadena de ADN. Estas pueden, digamos, si se afecta alguna de estas, puede generar mecanismos, digamos, de trastornos genéticos en los seres humanos y también mutaciones codificantes en proteínas. En diversas reparaciones también se asocia a tipos, si se afectan esas reparaciones, a tipos de cáncer hereditarios. Entonces, ¿cuáles son las especies reactivas de oxígeno? Estos son un tipo de moléculas inestables que contienen oxígeno y reaccionan fácilmente con otras moléculas de la célula. Es posible que una acumulación de estas especies reactivas de oxígeno en las células dañe el ADN, el ARN y a las proteínas, y pues esto causa la muerte de una célula, pues las especies reactivas de oxígeno son principales radicales libres con un átomo o uno más, que también se le llama radicales de oxígeno. Estos también poseen entidades moleculares que ocasionan daño al reaccionar con otros componentes celulares. También aniones reactivos con átomos de oxígeno, moléculas con átomo de oxígeno que pueden producir radicales libres o son oxidadas por ellas. Entonces, una vez activado esto de lo que es las especies reactivas del oxígeno, ¿cómo es el daño que producen estas? Entonces, al tener sus radicales libres, ¿esto qué es lo que hacen? Interactúan con otras moléculas hasta llegar a una configuración estable.
La molécula blanca queda convertida en radical y también la reacción de la cadena termina al encontrarse con dos radicales y formar un enlace covalente, lo cual provocaría que estas uniones en las macromoléculas deformen las membranas por los enlaces entre lípidos y proteínas entre proteínas, causando lo que es la muerte celular.